Ana era una joven tímida y reservada que vivía en el pequeño pueblo de Santa María. Trabajaba en una tienda de segunda mano y era conocida por su curiosidad insaciable por lo desconocido. Un día, mientras buscaba nuevos productos para la tienda, encontró algo extraño y fascinante. Una madeja de pelo largo y oscuro, atada con una cinta negra. Se dijo a sí misma que probablemente era solo el cabello de alguien que se había cortado el pelo, pero algo en su interior le decía que era algo más. Sin pensarlo dos veces, lo tomó y lo guardó en su bolso. Pero en cuanto lo hizo, sintió una presencia oscura y pesada a su alrededor, como si algo la estuviera observando desde las sombras. Aquella noche, Ana tuvo un sueño extraño y perturbador. Soñó que estaba en un bosque oscuro y misterioso, rodeado por un grupo de mujeres vestidas de negro, con el pelo largo y suelto. Estas mujeres la miraban fijamente como si supieran algo que ella no. Luego, una de ellas se acercó y le ofreció un collar hecho de cabello oscuro y brillante. Ana aceptó el collar sin saber por qué, y en ese momento sintió que algo dentro de ella había cambiado. A la mañana siguiente, Ana se despertó sintiéndose diferente. Su piel parecía más pálida y su cabello más oscuro. Tenía una extraña sensación en el pecho, como si algo estuviera creciendo dentro de ella. Intentó olvidar el extraño suceso y continuar con su vida cotidiana, pero no pudo evitar sentirse inquieta y nerviosa. Más tarde ese día, mientras estaba en la tienda, escuchó a algunos de los habitantes del pueblo hablando en voz baja sobre las brujas del bosque y su poder sobre el pelo de bruja. Comenzó a conectar los puntos y se dio cuenta de que el cabello que había encontrado podría estar conectado con las brujas del pueblo. Mientras se preguntaba si había hecho algo terrible al tomar ese cabello, sintió que alguien la observaba desde las sombras, en la calle. Ana no podía dejar de pensar en el extraño sueño que había tenido, en el cabello de bruja que había encontrado y en la presencia oscura y perturbadora que había sentido a su alrededor. Decidió hablar con Don Tomás, el anciano sabio del pueblo, para obtener más información sobre las brujas del bosque y su conexión con el cabello de bruja. Don Tomás le contó la leyenda de las brujas del bosque y su capacidad para utilizar el cabello de las personas para realizar rituales y hechizos poderosos. También le advirtió sobre la peligrosidad de las brujas y cómo eran capaces de infligir daño a cualquier persona que se metiera en su camino. Mientras hablaban, se dieron cuenta de que alguien estaba observando a través de la ventana de la tienda. Cuando Ana salió a la calle para investigar, no había nadie allí, pero sintió una presencia aterradora, como si alguien la estuviera vigilando desde las sombras. A partir de ese momento, Ana comenzó a experimentar extraños sucesos. Escuchaba ruidos extraños en su casa por la noche, veía sombras oscuras moverse en las paredes y sentía una presencia extraña, ominosa, a su alrededor todo el tiempo. Comenzó a sentirse cada vez más aterrorizada y paranoica, sin saber quién o qué estaba detrás de todo esto. Un día, mientras caminaba por el bosque, encontró un pequeño arroyo y decidió lavarse la cara. Cuando se miró en el agua, se dio cuenta de que su cabello se había vuelto más oscuro y sus ojos parecían más fríos y distantes. Fue entonces cuando supo que las brujas del bosque la habían marcado.
y que ahora era una de ellas. A partir de ese momento, Ana comenzó a sentirse más poderosa, pero al mismo tiempo estaba aterrorizada. Sabía que las brujas del bosque estaban detrás de todo lo que le estaba sucediendo y que sus intenciones no eran buenas. Pero no podía evitar sentirse atraída por lo oscuro, por el poder y sobre todo por la peligrosa magia. Ana sabía que debía escapar de las garras de las brujas del bosque, pero no sabía cómo. Cada vez que intentaba huir, sentía que la vigilaban y sabía que si intentaba hacer algo, las brujas estarían esperando para hacerle daño. Una noche, mientras estaba en su casa, escuchó un ruido extraño en el patio trasero. Cuando salió para investigar, encontró una madeja de cabello de bruja en el suelo. Sabía que era un mensaje de las brujas, que estaban cerca y que la estaban cazando. Horrorizada, comenzó a correr, intentando escapar de las brujas que la perseguían. Se adentró en el bosque, pero se dio cuenta de que estaba rodeada por las brujas, que se acercaban cada vez más. Ana intentó luchar, pero pronto se dio cuenta de que era inútil. Fue entonces cuando las brujas comenzaron a realizar su ritual, utilizando el cabello de bruja para conjurar la magia oscura y peligrosa que las había hecho tan temidas y respetadas en el pueblo. Ana sabía que estaba atrapada y que no había escapatoria, pero algo dentro de ella cambió en aquel momento y supo que no estaba dispuesta a dejar que las brujas la consumieran. Con todas sus fuerzas, luchó contra las brujas y su magia oscura. Utilizó su propio cabello como arma, tratando de luchar contra las brujas y su poder. Pero era demasiado tarde. Las brujas la habían rodeado y la magia oscura se apoderó de ella. Ana cayó al suelo, sintiendo cómo su cuerpo y su mente eran invadidos por la oscuridad. Las brujas habían ganado y Ana se había convertido en una de ellas. Después de convertirse en una bruja del bosque, Ana perdió todo sentido de sí misma. Era solo una cáscara vacía, controlada por la oscuridad y el poder de las brujas. Realizó muchos hechizos y rituales peligrosos, pero nunca sintió que tenía suficiente poder. Sabía que las brujas esperaban algo más de ella, pero no sabía qué. Un día, las brujas convocaron a Ana para realizar un ritual especial. Le dijeron que necesitaban su poder para realizar un hechizo que las haría más poderosas que nunca. Pero Ana no sabía que el hechizo requería un sacrificio. Las brujas la llevaron a un claro en el bosque, donde había un gran fuego ardiendo. Ana vio horrorizada cómo las brujas comenzaron a preparar el ritual, usando cabello de bruja y otros ingredientes peligrosos para invocar su magia oscura. Pero cuando las brujas trajeron a un joven campesino, supo lo que estaba por suceder. Las brujas habían planeado sacrificar al joven para fortalecer su magia oscura. Ana intentó detenerlas, pero ya era demasiado tarde. Las brujas le dijeron que debía llevar a cabo el sacrificio para ganarse su confianza y su poder. Ana se negó al principio, pero luego sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Sabía que debía hacer el sacrificio, no solo para ganarse el poder de las brujas, sino también para salvar su propia vida. Tomó el cuchillo ceremonial y apuñaló al joven campesino, derramando su sangre sobre el fuego. Las brujas comenzaron a cantar y a reír, sintiendo cómo su poder aumentaba con cada segundo. Ana sintió la oscuridad invadiéndola de nuevo. Pero esta vez era diferente.
tenía el poder y la confianza para luchar contra las brujas y su magia oscura. Con todas sus fuerzas, luchó contra las brujas, utilizando su propio cabello como arma. Pero esta vez tenía algo más, la confianza en sí misma y su propio poder. Finalmente, las brujas fueron derrotadas y Anna se convirtió en la más poderosa de todas ellas. Aprendió a controlar su magia oscura y su poder, convirtiéndose en una leyenda en el pueblo. Sin embargo, Anna nunca olvidó el sacrificio que había tenido que hacer para obtener su poder. Sabía que siempre llevaría esa carga consigo, pero también sabía que era capaz de superar cualquier obstáculo y luchar contra cualquier fuerza oscura que se interpusiera en su camino. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Cabello de Bruja. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.